La sala quedó en silencio después de la votación. 100 consejeros, cada uno de diferentes especies que abarcan estrellas, tenían dejar su huella en la pizarra hueca. El recuento final parpadeó en rojo intenso, 97 en favor, 3 en contra. La Tierra estaba marcada para invasión. Consejero Take del dominio Barn se echó hacia atrás, sus mandíbulas se contrajeron en deleite presuntuoso. Simios primitivos con delirios de importancia, murmuró, caerán dentro de un ciclo. Sus planetas ricos en hierro, uranio y acceso geotérmico. Déjalos gritar mientras lo dejamos seco. Ninguno en la cámara estuvo en desacuerdo. No, públicamente, de todos modos. La entrada de la Tierra en el radar galáctico llegó demasiado tarde. Señales, transmisiones crudas y desesperadas de cultura, guerra, música y violencia, fue detectado hace solo una década. La mayoría de las especies. Asumí que todavía estarían peleando con metal afilado o soplarse, separados en disputas internas sin sentido. Especies demasiado emocionales, demasiado inestables, demasiado humano. Se aclara la garganta, lo que el consejo. Lo que no tuvo en cuenta, sin embargo, fue lo que hizo que los humanos fueran peligrosos. No eran sus armas. Esas eran anticuado. No eran sus barcos. Ellos apenas había rozado el viaje interestelar. Era algo más antiguo, algo primitivo. 12 días después de la votación del Consejo, la sonda furtiva entró en la órbita de la Tierra. No transmisión, solo recopilación de datos. Fue derribado en menos de 8 minutos. Misil, frío, rápido, brutal, con 0. Advertencia. Nunca recuperaron restos. A bordo del buque insignia Corán. Dreadnought, estacionado en un escondite solar. Punto detrás de Júpiter, General Reback. Observó los escaneos planetarios con arrogancia casual. Apenas nos notaron. Nuestro camuflaje. Esto será quirúrgico. Su agitador, un joven Tari llamado Breen. Se aclaró la garganta. Señor, hay algo extraño. Han lanzado 2 barcos de la superficie. Pequeños, rápidos. No hay ningún registro en nuestros registros. Envíen interceptores. Quiero que los capturen. No destruido. Reback respondió. Vamos. Averigua cómo llama la Tierra a un piloto. Él no lo dijo, pero tenía curiosidad. Tengo curiosidad por ver cómo se ve el coraje. Desde el interior del cráneo de un mono. 2 horas después, solo un interceptor. Regresó. Se desvió. La cabina se agrietó. Abierto. Piloto desaparecido. ¿Qué lo reemplazó? Era un solo objeto encajado en el barco. Consola central. Algo extraño. Duro y extraño. Una palanca. No. Explosivos, sin herramientas de hacking, solo pieza sólida, densa y pesada de curva. Acero. ¿Es esto una amenaza? Preguntó Breen. Reback no dijo nada. Pero por primera vez en su larga carrera, se le hizo un nudo en la garganta. Seco. De vuelta en la Tierra, 2 hombres estaban sentados en una penumbra. Hangar subterráneo bajo Colorado. La habitación olía a aceite, a hormigón frío y pólvora. Uno de ellos, de rostro áspero y rostro fresco, cicatriz en la sien, encendió un cigarrillo y se inclinó sobre la mesa de mapas brillante. Han rodeado la luna. Naval. Bloqueo. Patrullas orbitales estáticas. Ellos. Creemos que estamos acorralados, dijo. El otro hombre no respondió al principio. Él estaba ajustando el traje exo en su brazo, reliquia medio parcheada de antigua tecnología militar, mezclado con un toque humano de mecánica. Locura. ¿Cuál es la jugada, capitán? El cicatrizado. El hombre preguntó. El segundo hombre finalmente habló. Su voz era grave, tranquila, mortal.
Vamos allá arriba. Nos matarán. Antes de que rompamos la órbita. No si les hacemos creer que somos solo buques de carga. Y cuando nos escanean, el capitán sonrió con suficiencia. No estaremos allí para entonces. Él pulsó un interruptor. La mesa de mapas parpadeó y se puso en movimiento, mostrándola. Dreadnought, con los motores al ralentí, posicionado un poco más allá de Marte. Quieren ver lo que la humanidad puede hacer, dijo. Entonces recordémosles por qué. La Tierra nunca fue conquistada. De regreso al mundo natal del Consejo, él, 3 disidentes, los únicos que tenían, votaron en contra de la invasión y guardaron silencio. También, habían estudiado a los humanos no a través de sondas o algoritmos, sino a través de historia, a través de registros de guerra, a través de diarios de Hiroshima, Verdún, Faluya y Stalingrad. Uno de ellos, una quemadura acuática a ciegas de las piscinas de Touley, murmuraron, ellos hacen. No luchan para ganar. Luchan porque sí. Se niegan a perder. Pero nadie los escuchó. Él ante la estruendosa aprobación de conquista, y ya era demasiado tarde. 3 naves ascendieron desde la Tierra. Superficie esa noche. No. De última generación, no es bonito, no. Incluso completamente probado. Eran híbridos, en parte tecnología robada. Restos parcialmente remendados de la corta y furiosa historia de la actividad aérea en la Tierra. Guerra. Uno de ellos utilizó piezas de motor de un avión comercial desguazado. El otro, 2 tenían sistemas de guía improvisados. Misil balístico desmantelado. Sistemas. No eran perfectos. Ellos no necesitaban serlo. Solo necesitaban. Muévete rápido y explota ruidosamente. Dentro del barco líder, el capitán Ree apretó las correas sobre su pecho. Arma destrozada sujeta a su muslo. Él no era un piloto entrenado. Ninguno de ellos. Eran. Pero cada hombre en esa cabina tenía visto combate. Combate realmente desordenado. No. Simulaciones. No fueron elegidos para sus habilidades. Fueron elegidos para uno. Razón. Sabían morir con impacto. Ree se quedó mirando la pequeña pantalla. Parpadeando cerca de su rodilla, un satélite. Feed cosido a partir de privado. Redes y redes globales reutilizadas. Infraestructura. Mostró la formación enemiga en alto. Órbita. 8 naves, frías e inmóviles. Como depredadores esperando en la oscuridad. Encapuchado, pero visible para el humano. Sistemas a través del reconocimiento de patrones. Un algoritmo que tenía la hija adolescente de alguien. Codificado entre la tarea de historia y el ramen. Fideos. Pasamos la primera patrulla. Alinea y desecha los señuelos, murmuró Ree. Entonces nos dispersamos. El barco 2 vira hacia Marte. Nave 3 ondas alrededor de la Luna. Voy directo a la yugular. Jugular siendo tan grande y feo, __. ¿Escondiéndose detrás de Marte? ¿El hombre en él? Preguntó el segundo asiento. Era calvo y tatuado. Hasta los nudillos y claramente amoroso. Cada segundo del caos que nos espera. Ese es el Dreadnought. Si estoy. Por suerte, me acerco. Si tengo mucha suerte, entro. Y si no lo eres, Ree se rompió la mitad. Sonrisa. Luego aprenden lo que es un cadáver humano. Parece que está a Mach 20. El otro hombre se rió entre dientes y tocó el ignición, y el barco comenzó su violenta ascenso. Arriba en el espacio a bordo del Coritan Dreadnought. Las alarmas sonaron antes. Las naves humanas incluso despejaron el ionosfera. Se lanzaron de nuevo, dijo Breen, mirando fijamente en los puntos rojos parpadeantes que aparecen en la pantalla. 3 esta vez. El general Reback se inclinó hacia adelante, estrechando la vista. Sus ojos entrecerrados. El mismo tipo que antes. Construcción similar, fuertemente blindada.
pero erráticos en su trayectoria. No son. Viajando en formación. Eso es extraño. No, eso es humano, dijo Bravac con amargura. Envíen los interceptores. Todos ellos. No. Supervivientes. Y si se eyectan, dispárales. Cápsulas de escape también. Señor Dash. Dash. Número. No hay prisioneros. Ya no. Por un momento, Breen dudó. Él. Pensé en la palanca. En la. Equipo interceptor que nunca regresó. Sobre la facilidad con la que la Tierra parecía adaptarse. Para convertir el caos en estrategia. Entonces él. Se giró y dio la orden. Ree observó los barcos que se acercaban. Ellos. Figuras oscuras como insectos con ojos brillantes. Tocó la pantalla. 2 veces. Señuelos fuera. Los lados de las 3 vasijas humanas. Se abrió, liberando docenas de pequeños. Vainas metálicas que giran rápidamente. Cada una. Diseñado para emitir señales de calor, imitar patrones de movimiento y confunden a los automatizados. Segmentación. Los interceptores alienígenas, rápidos pero dependientes. En la lógica fría, se movió hacia lo más. Posibles amenazas. 2 de las naves humanas se despegaron. Ree no lo hizo. Pisó el acelerador. Vamos, bastardos alienígenas, dijo. Siseo. Déjame mostrarte lo que es la venganza. Huele a. El puente de los Dreadnoughts. Se puso tenso. Uno de ellos se dirige directamente hacia nosotros. Breen anunció, atónito. Sin evadir. No se esconde. Viene de frente. Tontos, espetó Rey. Preparaos. Cañones. Trayectoria del barco objetivo 12,5 A. Dispara a discreción. Pero el cañón no. Incendio. En cambio, los sistemas se apagaron durante 6 segundos completos. En la Tierra, un pequeño negro. Grupo de operaciones oculto en un desmantelado. La base de investigación en la Antártida aplaudió. Su virus, disfrazado de archivo de música, descargado de la propia red global de la Tierra, había llegado al sistema Dreadnoughts, a través de una transmisión interceptada. 2 días antes. 6 segundos fueron todo necesario. El barco se estremeció violentamente mientras cortó la energía y redirigió todo a los escudos térmicos. El Dreadnought se cernía sobre, frente a él ahora, un gigante flotante de acero silencioso y armadura en capas. No era solo un barco. Era una fortaleza. Ree apuntó a su flanco inferior. El hangar estaba medio abierto, aún sin sellar. No necesitaba permiso para entrar. Solo velocidad. Al recorrer los últimos 1000 kilómetros, el fuego enemigo cobró vida. Láseres, pulsos, trampas gravitacionales, todas automatizadas, todas. Letal. Los escudos crujieron y se doblaron. Se le arrancó un ala. El oxígeno silbó. Pero él no se detuvo. En el último segundo, él, lanzado desde la cabina en una eyección. Vaina. Más pequeña, más rápida, forrada con explosivos. Atravesó el escudo del hangar y se estrelló contra la pared. Como un cometa. Dentro del Dreadnought estalló el caos. El mando del Consejo no se enteró de la violación hasta 2 horas después. Para entonces, Ree había hecho lo que nadie creía posible. Él no mató al Dreadnought. Él no. Destruir su flota. Hizo algo. Mucho peor. Los humilló. Usando. Solo tecnología rescatada y pura. Improvisación. Deshabilitó su motores. Robaron mapas estelares encriptados y provocó una reacción en cadena en su combustible. Bahía de almacenamiento. No hizo estallar la nave. Él lo paralizó y desapareció a través de un escotilla de la esclusa de aire con la mitad de sus núcleos de datos. Bajo el brazo. Un hombre, un humano, un primate con cinta adhesiva y deseos de muerte. En la Tierra, los líderes mundiales argumentaron que la ONU era un fantasma de lo que solía ser.
Las facciones militares ya no respondían a naciones. Respondieron a los resultados. Y, el hombre que ahora capta toda su atención, estaba sentado en un almacén en Alaska, sin camisa, magullado y bebiendo whisky. ¿Les pegaste?, dijo uno de los oficiales. Preguntó, inclinándose sobre la mesa, sudando, derramándose por su cuello. No golpeé. Los avergoncé, dijo sirviendo otro vaso. Vinieron, pensando que éramos bichos. Les mostré. Somos cucarachas. ¿Raches? ¿Y Mortel? Es molesto y nos reproducimos. Oscuridad. Nadie se rió. Uno de los más jóvenes. Los estrategas se inclinaron hacia adelante. Ellos. Tomen represalias. Déjenlos, dijo al otro lado de la galaxia, en el Consejo. Estación lunar principal, se convocó una reunión. No todos los consejeros asistieron. Algunos estaban muertos. Algunos habían desaparecido después. Los primeros impactos de la Tierra. Otros fueron. Simplemente tenían demasiado miedo de mostrar sus caras. Los consejeros sobrevivientes permanecieron sentados en silencio. Incredulidad mientras las imágenes se reproducían en un bucle. En el momento en que entró en él. Dreadnought, su imagen borrosa y frenética. Un hombre que no tenía derecho a estar allí. Uno de los consejeros mayores le dio un golpe en la mano. Sobre la mesa. Le declaramos la guerra a bárbaros. El vidente Tari volvió a mirar hacia arriba, ciego. Ojos brillando débilmente. No, dijo. Nosotros. Declaró la guerra a los descendientes de todos. Monstruo que siempre temimos. Nadie respondió. En el acorazado. Breen caminó por las ruinas de la compartimiento inferior del motor. Cadáveres flotaban. Algunos quemados, otros congelados. Se aclara la garganta, él. Encontré una pared quemada con palabras. Quemada. En a mano. La próxima vez enviaremos más. Breen tragó saliva con dificultad. Y por primera vez, con el tiempo, entendió el mensaje. No era una amenaza. Era una promesa. Atrás, en la tierra, abrió los datos cifrados. Y sonrió. No eran solo mapas estelares. No se trataba solo de ubicaciones de flotas. Era la archivo del Consejo. Estrategias de guerra. Biología de las especies. Puntos débiles y la mayoría. Lo más importante es la lucha interna. Conflictos civiles, rencores. No eran un frente unido. Eran una. El imperio del cristal se mantiene unido por el miedo. Y acababa de encontrar el martillo. El frío dentro del búnker de Alaska era casi un consuelo. Los calentadores habían fallado. De nuevo. Nada nuevo. Pero el frío seguía presente. Gente afilada. La suavidad se había quemado. De ellos hace meses. La comodidad era una debilidad, y ahora mismo, la debilidad se ha apoderado de mí. Borraste. Se sentó frente a 3 monitores oxidados remendados con cable de cobre y restos de smartphone. Pantallas. Sus dedos se movían rápido, escribiendo. Con el tipo de precisión que no nace de entrenamiento, pero por desesperación. De la obsesión. Cada tecla que pulsaba abría otra capa de datos robados del Consejo. Bits. Y piezas, nombres, coordenadas, especies. Con fracturas internas y antiguas. Odios pegados con cinta adhesiva debajo de la ilusión de orden galáctico. Sonrió. No son una coalición, murmuró. Son un montón de enemigos que fingen serlo. No se odian. Detrás de él entró el comandante Briggs. Mayor, delgado, cojeando en la pierna derecha. De una redada fallida en Yakarta. Él masticaba palillos de dientes como si fueran cigarrillos, siempre haciendo clic entre ellos. Sus dientes cuando estaba estresado. Él estaba haciendo clic ahora. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Briggs preguntó. Se recostó. Nosotros
Dejaron de pensar como defensores. Eso es. Lo que esperan de nosotros es que nos quedemos abajo. Aquí, escondidos en búnkeres, buscando aire e inteligencia. Le dimos la vuelta al juego. Briggs se cruzó de brazos. ¿Te refieres a golpear? ¿A ellos? Es decir, romperlos. No solo uno. Barco, no una incursión. Fracturamos toda la alianza. ¿Cómo? Reese se volvió hacia la tercera pantalla. Ah, perfil de especie cargado. Los Sorans. Criaturas altas, depredadoras y parecidas a lagartos. Con una profunda cultura del honor y una sangre. Disputa contra los estrechos. Sus acuáticos. Rivales más sofisticados. Lucharon durante siglos ante el concilio. Forzó un alto el fuego. Según él. Registros. El alto el fuego fue un consejo. Vota para alejarte del colapso. Ree sonrió. Les damos una razón para. Ponlo en marcha de nuevo. 6.000 años luz. Lejos, la cámara de guerra del consejo estaba. Bajo confinamiento. No por seguridad, por lástima. La noticia se había difundido más rápido que cualquier otra. Transmisión oficial. Un humano solitario había. Subió a bordo de un acorazado del consejo, discapacitado. Y se fueron con sus militares. Archivos de inteligencia. La mitad de los sistemas exteriores ya habían comenzado. Cuestionar la fuerza del consejo. Las rutas comerciales estaban siendo desafiadas. Los piratas de inspiración humana, empezó a usar palancas y guerrilla. Tácticas en incursiones en el espacio profundo. La moral estaba desmoronándose. Take del dominio Barn, que una vez había. Se rió de la idea misma de la Tierra. Resistencia, ahora hervida tras un muro sellado. Puertas. Su especie había sufrido más. Desde la brecha. 2 depósitos de suministros. Desaparecido, una embajada fue atacada con bombas incendiarias. Primitivos, gruñó. Creen que esto demuestra la superioridad de ese hombre. Puede avergonzar al consejo. Al otro lado de la habitación, el Tari Seir se movió. Ni un solo hombre, dijo. Una idea. Tú. Los desesperaste. Les diste propósito. Eso es más peligroso que cualquier arma. Señaló con una garra. Entonces borramos él. Idea. Quemamos la tierra hasta convertirla en vidrio. No. Prisioneros, no hay mensajes. Pero el presidente del consejo sacudió la cabeza. Cabeza. Era un insectoide estoico y frágil, cuya calma una vez había negociado la paz. Entre 4 sistemas de alerta. Ahora la voz apenas enmascaraba el miedo. Las represalias no solucionarán esto. Atacamos. Si es demasiado duro, los sistemas externos se rebelan. ¿Y luego qué? Controla la narrativa. Di la brecha. Fue un sabotaje interno, un traidor. Cualquier cosa. Él golpeó su puño con garras contra él. Mesa. Lo vieron. Escribió en nuestra paredes con fuego. Nadie respondió porque la verdad era peor que cualquier mentira. La humanidad había demostrado sus dientes. En la zona negra, un sin ley. Región entre el territorio del Consejo y estrellas neutrales, 3 naves camufladas. Emergió del hiperespacio. Su insignia. Ninguno. Su tripulación, toda humana. Ree estaba al timón del barco líder. No era su primer mando. Y no sería la última. Su misión no fue destrucción. Fue seducción. Un equipo de ataque dirigido por Briggs había sido enviado a un puesto avanzado soriano disfrazado de inspectores del consejo. Llevaban ropa artificial, escalas, posturas imitadas, incluso patrones de habla descargados. No lo hicieron. Necesitas engañar a los Sorans. Solo empuja. Ellos. Un mensaje cuidadosamente filtrado. 1. Video de Dacterd. Una llamada inventada. Entre las naves de mando Narl burlándose de los Soranos, que afirmaban que los humanos eran sus perros. Armas con correas.
Fue suficiente. El general Soriano ladró una orden. Nosotros. Volver a la guerra. Quemar el pescado. Así, sin más, la primera grieta en él. La armadura del Consejo se partió de par en par. Por él. El comando del Consejo del Tiempo se enteró de la asalto soriano a los puestos avanzados de Nariel. Ya era demasiado tarde. Flotas enteras se enfrentaron entre sí. Todo intento de negociación se disolvió. Bajo acusaciones y represalias. La guerra que Ree quería había comenzado. Y la tierra no había disparado ni un solo tiro. Atrás. En el centro de comando subterráneo. Briggs se inclinó sobre la mesa, observando. El caos se despliega en 20 diferentes pantallas. Esto es una locura, dijo casi en incredulidad. Ree no levantó la vista. No, esto es equilibrio. Hemos estado luchando por sobrevivir. Ahora luchan entre sí para mantienen el poder. Están sangrando por él. Adentro. Briggs gruñó. ¿Te das cuenta de que están? Eventualmente sabremos que somos nosotros. Ree finalmente se giró. Sus ojos eran duros. Ahora, más frío que el hielo del Ártico. Ellos. Déjalos. Mientras el Consejo se apresuró a estabilizar su poder, la tierra. Los búnkeres se convirtieron en entrenamiento. Terrenos, laboratorios abandonados estaban. Resucitado. Naciones que una vez odiaron. Ahora cada uno canalizaba todo lo que tenía. Tuvo una sola causa, la venganza. Para cada satélite el Consejo. Destruidos, la Tierra lanzó 2 más. Por cada nave humana derribada, 3 se levantaron. En su lugar, dejaron de esperar a ser. Invadieron. Dejaron de reaccionar. Ellos. Comenzó a cazar. Ree estaba solo en un hangar, observando. La próxima generación de naves humanas siendo construidos. Todavía eran toscos, de metal. Soldados a mano, sistemas accionados por cable. En lugar de código. Pero cada uno de ellos llevó algo que el Consejo pudo nunca fabricar. Resolver. Un joven ingeniero se acercó sosteniendo una pizarra de datos. Señor, prototipo del disruptor de núcleo EM. Está en línea. Cerrará cualquier consejo. Escudo dentro del alcance. Ree asintió. Bien. Mantén el pulso sucio. Quiero que así sea. Freír sus computadoras. Hacerles sentirlo. Sí, señor. ¿Y el mensaje? El ingeniero dudó. ¿Estás seguro? ¿Quieres que se transmita antes de cada ataque? Ree se giró hacia él. Con voz como. Graba. Palabra por palabra. El ingeniero asintió. El mensaje era simple. Esta es la tierra. Viniste por sangre. Ahora. Venimos por lo tuyo. En toda la galaxia, comenzaron los sistemas de consejos. Cerrando. Comercio detenido. Alianzas. Fracturada. La guerra se extendió. Y en las sombras, los humanos se movían como fantasmas, invisibles, desatados, despiadados. En una luna de suministro del Consejo, un transporte que transportaba a más de 2.000 soldados explotó. A mitad del lanzamiento, los investigadores encontraron el causa, un explosivo incrustado en un alimento, caja etiquetada con raciones humanitarias, una trampa, un mensaje, y dentro de las ruinas, rayado en las paredes, otro frase. Aprendemos rápido. Ree estaba de pie frente a un mapa cubierto de rojo. Puntos. Cada uno marcaba un sistema afectado por manos humanas. Algunos fueron golpes directos. Otros fueron sabotajes. Unos pocos fueron susurros que se convirtieron en guerras civiles. Briggs también lo miró con los brazos cruzados. Estamos ganando. Ree negó con la cabeza. No. Todavía. Todavía piensan que somos un error. ¿Virus? Algo que puedan limpiar. Entonces, ¿qué hacemos? Ree se quedó mirando el punto más grande. El planeta capital del Consejo. Les mostramos que no somos un virus, dijo. Somos evolución.
La llamaron Operación Vena Negra. Y. Nadie que se inscribió esperaba venir. Atrás. El objetivo no era cualquiera. Puesto de avanzada. Era Marat 4, el puesto logístico. Corazón del suministro del anillo interior del Consejo. Cadena. Era una fortaleza del tamaño de la luna. Orbitando la estrella moribunda de Ivos. Protegido por torretas en capas. Automatizado. Flotas. Y una vigilancia tan estrecha que no. Incluso el polvo de asteroides podría pasar a través. Sin disparar alarmas. Ningún ser humano se había acercado jamás a él. Por eso Ree lo eligió. Se quedó mirando. La representación 3D en la mesa de guerra. Su. Detalles extraídos de esquemas robados y meses de profundas filtraciones de señales. El Consejo. Lo creía intocable. El tipo de arrogancia construida a lo largo de siglos de dominio. Nosotros nos encargamos de esto, dijo Ree, señalando el corazón resplandeciente de la estación, y enviamos un mensaje a través de cada sistema que su seguridad es un espejismo. La habitación estaba en silencio, no porque dudaran de él, sino porque sabían que lo decía en serio. Ree viajó a bordo del Bright, un vehículo furtivo. Nave de desembarco forjada a partir del esqueleto de un frigo del Consejo derribado y soldado en un percha siberiana de exmineros y ex criminales de guerra. No fue agradable. No estaba limpio. Estaba perfecto. En el interior, la tripulación estaba desmantelada. Equipo esquelético de 12 hombres. Sin rangos, sin ceremonia. Solo asesinos, ingenieros y fantasmas sin nada que perder. Además, Ree sentó a Merrick, un exdemolicionista, experto con un ojo, una muñeca fusionada y un tatuaje del nombre de su hijo muerto en su garganta. ¿Sabes que esto es un suicidio?, Merrick dijo mientras se abrochaba el cinturón. Ras. Se apretó el arnés. Sí. ¿Y estás bien con eso? Ras no lo hizo. Respuesta. Simplemente me quedé mirando por la ventana. Las estrellas parpadean como indiferentes. Dioses. No era bueno con eso. Era listo para ello. La caída al espacio de Ivos. Estaba limpio, mucho más limpio que nadie. Esperado. La vigilancia automatizada. La red estuvo inactiva durante exactamente 4,7 segundos. Gracias a un virus que la Tierra había introducido en un buque mercante hace 7 meses. Estaban dentro del sistema antes de la. El Consejo incluso se dio cuenta de que había un barco. Traspasó el perímetro. Ree se quedó atrás. Merrick, observando la estación de Marat, se alzaba ante nosotros como una ciudad muerta en órbita. Las luces parpadeaban en su parte inferior. Pequeños barcos de defensa flotaban perezosamente a la deriva. Círculos, seguros de que nada de ¿la Tierra se atrevería alguna vez a acercarse tanto? De nuevo. Haznos caer en picado, dijo Ree. Tú. En serio. Hazlo. Los motores del espectro. Murió a mitad de camino. A partir de este momento, eran solo basura espacial. Otro pedazo de escombros que se dirigen a la zona de basura cerca. Las cubiertas inferiores. El barco crujió, el metal. Chirrido al raspar la entrada atmosférica. A través de la burbuja de protección de la estación. En el momento en que el Consejo lo detectó, ya era demasiado tarde. Aterrizaron como un virus en una herida. Silencioso, desapercibido y mortal. Ree se movió rápido por la parte inferior. Pasillos de mantenimiento. Cada pasillo. Rire de antiséptico y metal. Las luces. Estaban demasiado limpios, el aire demasiado estéril. Me sentí como si estuviera caminando entre los huesos de algo antiguo y enfermo. No hablaron. Cada segundo importaba. El objetivo era claro: plantar el núcleo. Crasche, un EMP mezclado con la Tierra. Virus de corrupción diseñado a medida. Y, la estación de Marat desde la dentro. Pero cuando llegaron al centro,
Cámara, sonaron las alarmas. Habían estado avistado. Una patrulla del ayuntamiento rodeó el esquina, armas en alto, bocas abiertas gritó una advertencia y Merrick cayó. Dos de ellos con babosas caseras antes. Parpadearon. Uno de los soldados disparó, golpeando a R.S. en el costado. Cayó al suelo. El dolor rugía en sus costillas, pero rodó y devolvió el fuego. El cerrojo se llevó el último alienígena en la garganta. Cayó al suelo. Se estremeció una vez antes de quedarse quieto. Merrick arrastró a Re. ¿Estás bien? R.S. Tosió sangre y asintió. Aún no estaba muerto. Empujaron hacia adelante, arrastrando el dispositivo. Hacia la cámara del reactor. Pesaba casi 100 kilos, tecnología cruda, apenas estables, unidos por soldaduras y alambres. Y venganza. De regreso a la Tierra, el comando observó el parpadeo de la señal. «Están dentro», susurró alguien. Otro asintió. La mitad de las comunicaciones de la estación están caídas. Están luchando. Y en la sala de guerra debajo de Islandia. Glaciares muertos, comenzó una cuenta regresiva. Si el avión detonó dentro de la estación. Núcleo, el pulso no se desactivaría simplemente. Marator enviaría una onda expansiva a través de satélites, flotas y puestos de retransmisión, mostrando cada especie de la galaxia. La simple verdad. El consejo sangró. Dentro de la cámara central. Las luces estaban parpadeando. Re y Merrick dejaron caer el accidente al lado de la columna de control. ¿Temporizador o control remoto?, preguntó Merrick. Ras dudó. Miró la lectura. Luego, en la ventana agrietada que muestra él. Estrellas parpadeando detrás de la seguridad. Escudo. ¿Cronómetro? Dame 20 minutos. No vas a volver. ¿Verdad? Re. Se encogió de hombros. Creen que no nos sacrificamos. Que no nos comprometemos. ¿Seguro que quieres ser el mito? Re se giró. Número quiero ser el error que ellos. Nunca te recuperarás de ello. El resto del equipo se esfiltró a través de el túnel de alcantarillado excavado en el sistema de residuos de la estación. No fue bonita. No era seguro. Pero salieron. Ras se quedó. Él cojeó por la estación, sangrando y roto, pero erguido. Entró en él. Cámara de mando central y activada. El intercomunicador de emergencia. A través de Marat 4 y su red. Enlace ascendente. Un rostro humano apareció en cada pantalla. Re llena de cicatrices, sangrando, sonriendo. Esta es la Tierra, dijo en voz baja y claro. Votaste por invadir. Pensaste. Éramos débiles. Pensaste que nos arrastraríamos. Levantó el detonador. Estabas mal. Entonces la pantalla se volvió negra. La explosión no fue llamativa. Fue fea, crudo, corrupto, primitivo. El intruso no. Simplemente detonó. Consumió. Comió. A través de los circuitos de Marat 4 como el ácido. Derritió sus defensas. Revolvió su comunicaciones. Cada barco en un radio de 5.000 km se oscureció. La señal de la Tierra, la mensaje, viajó sobre la onda expansiva a través del estrellas. No somos tuyos. No somos presa. Somos el futuro. El mando del consejo entró en pánico. Las rutas de suministro murieron. Refuerzos. Estancadas. Flotas atrapadas en el espacio profundo. Sin orientación, sin combustible, sin idea de qué acababa de suceder. Y en su silencio, el miedo empezó a susurrar. Esto es lo que hacen los humanos. No luchan guerras. Los acaban. 3 días después, se recuperó el cuerpo de R.S. por un pequeño dron carroñero. El consejo. Nunca lo entendieron. Los humanos sí. ¿Y cuándo lo enterraron? No hubo funeral de Estado. No. Banderas, sin canciones, solo tierra y un
Lápida tallada con sus propias palabras. No luchamos para ganar. Luchamos porque sí. Nos negamos a perder. En las siguientes semanas, la Tierra no, simplemente ganó terreno. Ganó adeptos. Pequeños planetas bajo la opresión del Consejo. Comenzaron a rebelarse. Tripulaciones mercenarias. Desertó. Los capitanes de suministros del Consejo se fueron. Oscuro, uniéndose a la resistencia o desapareciendo con las ofertas de la Tierra de libertad. Mart 4 nunca fue reconstruido. Se convirtió en un símbolo, una estación fantasma, una tumba. Y cada vez que el Consejo decía la historia, el nombre que más temían, no era una especie, era un hombre. Ellos. Pensé que terminaría con Re. Él. El error del Consejo no fue subestimar. Él. Estaba asumiendo que él era el pináculo de resistencia humana. Que su muerte sería asustar al resto para que regresen arrastrándose bajo tierra como alimañas asustadas. Pero lo que no entendieron fue lo que Re se convirtió, no en un soldado, en un plano, a través de las zonas fracturadas de la Tierra, desde el ruinas de París hasta las cúpulas de hierro de lo que solía ser Beijing, su mensaje era más de lo que recordaba. Se repitió, quemado, en las espaldas de las chaquetas Bammer, enrollado en carcasas de misiles talladas en cascos. Luchamos porque nos negamos a perder. El comandante Briggs se encontraba en el borde de la plataforma de lanzamiento en el sitio 9, mirando hacia la tormenta arremolinada que se había tragado los campos de hielo del norte. Su pierna derecha, Acht en el frío. La herida de Yakarta. Siempre lo hacía cuando hacía mal tiempo. Había enterrado. Re con sus propias manos cavó el hoyo. Con una pala oxidada solo porque no. Alguien más tuvo el coraje de verlo entrar. El suelo. Y ahora, 2 semanas después de la detonación de Marat, había recibido la datos que Re murió por entregar. Los leyó 2 veces, luego una vez más, luego entró la cámara de mando y dijo solo una cosa: preparad todos los barcos que tenemos. La represalia del Consejo no tuvo éxito. Se aclara la garganta, viene como un solo golpe. Llegó como una masacre. No en el campo de batalla, pero desde la órbita. Recogieron 5 ciudades humanas, 5 centros de resistencia, y los acristaló. No demandas, sin discursos, sin advertencias, solo silencio. Luego fuego. Desde el espacio, los barcos flotaban, lanzando misiles térmicos, detonadores e incendiarios bioreactivos. Diseñado para cocinar todo lo que hay debajo. Los océanos hirvieron, los edificios se derritieron. Los niños fueron vaporizados antes de poder hacerlo. Grita. Borraron más de 200 millones. Vive en una noche. Cuando las transmisiones llegaron a la Tierra. Comando Central. Nadie habló durante casi 20 minutos, ni siquiera Briggs. Él solo. Vi el metraje una y otra vez y, de nuevo, hasta que su mandíbula se apretó tan fuerte que sus dientes se quebró. Luego se giró y escupió sangre en un trapo y dijo: envía el mensaje. El mensaje era simple. Cada Consejo Mundial con una defensa. Red conectada a la red Marat, que eran casi todos, empezaron a recibir una oleada de datos. No un virus, un video. Sin filtrar, crudo. Mostró uno de los ciudades acristaladas. Un dron con cámara flotando. Bajo, grabando filas de cuerpos carbonizados. Y piel derretida, un niño agarrando un muñeca fusionada a su mano, la de un padre. Esqueleto enroscado sobre el de un hijo. Entonces, corte a Briggs. No gritó. Él no lloró. Miró a la cámara. Como si le debiera dinero. Esta fue tu respuesta al desafío, dijo. Dijo. Les dimos la oportunidad de retirarse. Para reconsiderar. Respondiste con fuego. Hizo una pausa. Ahora respondemos. Briggs tomó
Flota Omega, la primera verdadera de la Tierra. Grupo de batalla ofensivo y golpeo. A través de los sistemas externos como un oxidado. Espada. Los barcos no eran elegantes. Ellos eran monstruos construidos a partir de la rabia y la desintegración. Satélites. Cada uno de ellos pintado. Con grafitis y cicatrices de 1000. Guerras antiguas. Su buque insignia fue rebautizado como el Fantasma de Re. Y el primer objetivo no era militar. Era simbólico. Mundo del Consejo llamado Sora Prime. Hogar de sus archivos históricos, museos, arte. Y los registros genéticos más antiguos de cada especies en la Alianza. Briggs ordenó. Aniquilación total. Se aclara la garganta. No escatimes en edificios, ni monumentos, ni datos, que no recuerden nada más que pérdida. Lo bombardearon durante 7 horas seguidas. En el momento en que dejaron la órbita, no había ninguna. Solo queda 1 metro cuadrado de historia. Solo ceniza negra. A través de la galaxia. Los ciudadanos del Consejo entraron en pánico. Los humanos. Siempre había sido subestimado. Pero esto ya no era rebelión. Esto era rabia estratégica. Y era contagiosa. Otros planetas previamente atados por el miedo del Consejo comenzaron a amotinarse, no a favor de la Tierra, pero en contra de los suyos propios gobernantes. Si pueden sangrar, dijo un manifestante. Transmisión en vivo. Entonces no somos esclavos. El Consejo se reagrupó. Desplegaron el protocolo de purga, una táctica militar prohibida. Utilizado solo una vez en la historia, un biológico. Arma llamada Cyrix 9. Aerotransportada. Invisible. Diseñado para atacar el ADN humano. Específicamente y matar en 90 segundos. De exposición. Lo dejaron caer en la atmósfera superior de la Tierra sobre la hemisferio sur. 5 buques de guerra. 5 cargas útiles. Pero algo pasó. Nada murió. No. Alarmas. Sin mareos. Sin gritos. Los barcos que arrojaron el arma fueron emboscado en plena retirada por un hombre encapuchado. Combatientes que ni siquiera detectaron hasta después del impacto. 4 de los 5 fueron destruido. El quinto fue secuestrado y se dio la vuelta y se estrelló contra un consejo. Estación de escucha en una luna distante. Borrándolo del sistema. ¿Qué? Lo que el consejo no sabía era que la Tierra tenía. Ya intercepté las especificaciones del arma. Semanas antes. La sala de datos de RAS-D. Marit 4 lo tenía todo. Y en lugar de, por temor a ello, la Tierra realizó ingeniería inversa. Virus. Lo reconstruyeron, lo rediseñaron. Y lo recargué. Ahora podía apuntar a cualquier especie no humana. La Tierra la llamó susurro. Podredumbre. Y no lo usaron como bomba. Lo metieron en el agua del ayuntamiento. Sistemas de filtración en una docena. Estaciones que utilizan barcos mercantes y sobornados. Ingenieros. Las muertes fueron lentas y silenciosas. Para cuando el comando del Consejo supo que estaba sucediendo, decenas de miles estaban ya pudriéndose de adentro hacia afuera. Briggs se encontraba en la oscura cámara de guerra. De vuelta en la Tierra. La mitad de la habitación estaba quemados por una incursión anterior. Paredes. Agrietado. Cables colgando. No le importó. No necesitaba consuelo. Solo resultados. Un joven técnico entró temblando. Comandante, informes dicen Consejo Civil. Las colonias están empezando a abandonar sus. Los refugiados están inundando las zonas marginales. Sistemas. Algunos dicen que quieren rendirse. Briggs ni siquiera levantó la vista. ¿Lo hacen? ¿Sangrado? El técnico parpadeó. ¿Qué? Briggs. Se giró. ¿Sangran? El niño asintió. Briggs se quedó mirando fijamente. Entonces no están. ¿Ya has pagado? A través de las estrellas. La noticia empezó a correrse. No en el Consejo.
lenguas, no en los dialectos de la tierra. Una nueva palabra grabada a fuego en las lenguas de contrabandistas, piratas, desertores, soldados, esclavos. Risborn significaba rabia. Significaba retribución. Significaba a alguien que no lo hizo. Solo lucha, pero hizo sangrar a las estrellas. Se convirtió en una religión para algunos, para otros, en una advertencia, y al concilio, una maldición. Ahora, las flotas del Consejo habían pasado de ofensivo a reactivo. No pudieron predecir dónde impactaría la tierra a continuación. Las células guerrilleras estaban apareciendo en sistemas que creían seguros. Los propios soldados se negaban a obedecer las órdenes. Aterrorizado de ser enviado a la tierra. Sectores objetivo. El presidente del Consejo. El mismo que había votado tranquilamente a favor. Invadieron la tierra hace un año y ahora están sentados en un bóveda antipánico reforzada enterrada debajo de una planeta fundido. Su antigua armadura plateada ahora. Embotado por el miedo. Esto no se suponía que pasara, dijo. Murmuró. No escuchaste, dijo su guardia. Tocaste al mono. No, dijo él. El presidente susurró, con los ojos atormentados. Nosotros. Tocó algo peor. El Consejo nunca había pedido la paz en toda su historia. Ni una sola vez. Ni cuando 2 especies miembros lucharon hasta la extinción. No cuando la plaga de Niari devoró a 9 sistemas. Ni siquiera cuando un levantamiento de IA borró la mitad de sus archivos centrales. Pero ahora rogaban. El mensaje llegó a través de un parpadeo. Transmisión estática estrangulada enrutada. A través de 12 satélites de retransmisión, 3 servidores encriptados, y 1 a regañadientes. Buque comercial cooperativo. El comandante Briggs lo escuchó en silencio. La voz del presidente del Consejo. Estaba hueco, quebradizo y empapado en pánico. Reconocemos tragedias recientes. Reconocemos la fuerza de la tierra. Nosotros. Condiciones de la oferta. Alto al fuego inmediato. Total. Retirada de la presencia del Consejo de Saúl. Y sectores adyacentes. Las reparaciones pueden ser. Negociado. Briggs no parpadeó. Se quedó mirando él. Pantalla con la misma cara que tenía en la tumba de RS. La misma mandíbula apretada. La misma. Ojos muertos. Luego extendió la mano y lo cerró. La transmisión se cortó a mitad de la frase. No me interesan los términos, dijo. Fríamente. Un teniente se movió inquieto. A su lado. Señor, tienen miedo. Bien. Están ofreciendo retirarse. No les toca decidir cuando esto termina. Briggs se volvió hacia la habitación llena de comandantes endurecidos, exmercenarios, científicos convertidos en ingenieros de armas, exiliados y fantasmas. ¿Crees que acristalar nuestras ciudades merece un alto el fuego? Nadie habló. Nos llamaron enfermedad. Un error. Querían nuestros recursos, nuestros hijos, nuestro futuro. Se inclinó hacia adelante. No llegan a rendirse. Todavía no. No hasta el último momento. Uno de ellos siente lo que sentimos cuando el cielo ardía rojo y el suelo se tragaba. Nuestra gente tomó su decisión esa misma noche. Él lideraría el primer planeta de la Tierra. Represalia, no una estación, no un astillero, no un puesto avanzado, un mundo natal. El objetivo elegido fue Hatton, un exuberante planeta verde-azul en el corazón de espacio del Consejo. Mundo natal de los Tari. Especie, una de las más antiguas y voces influyentes en el Consejo. Sus representantes fueron quienes. Primera propuesta de invasión de la Tierra. Briggs. Querían que pagaran, no solo con sangre, con legado. Primero visitaremos sus bóvedas culturales. Ordenó. Quemarles las sienes, nivelarlas. Sus archivos, convierten su arte en cenizas.
Hacerles sentir que la historia desaparece. La flota de la Tierra no era enorme, pero era implacable. Cada barco era un flotador. Ataúd de acero y rencor. Cada capitán, un hombre que lo había perdido todo. Ellos. Emergió del espacio deslizante sobre Hatton como sombras de una pesadilla. Sin advertencia, sin diplomacia, solo fuego. Desde las defensas aéreas. Se revolvió pero flaqueó en cuestión de minutos. No estaban acostumbrados a las invasiones terrestres. No estaban acostumbrados a luchar contra enemigos. Que no quería hablar. El buque insignia de Briggs, Ghost of Re, lideró la cargo. No desplegaron tropas. Ellos. Derramó lágrimas. El orbitador más nuevo de la Tierra. Bomba, apodada por el humo largo. Rastros que dejaron al caer. Cada uno. Golpeado por la furia de un dios traicionado. Los templos cayeron, las universidades se derrumbaron. Estatuas que habían permanecido en pie durante 1000 años destrozados en un instante. Y en el cielo, flotando justo encima de la atmósfera, la Tierra transmitió un bucle. Mensaje en una docena de idiomas. Querías nuestro silencio. Ahora escucha. El sonido de tu legado ardiendo. En la fortaleza central del Consejo, se celebró una reunión de pánico. No lo hicieron. Ya no hablan en tono diplomático. Ellos, gritó, están destruyendo Hatton, nuestro capital. Han pasado por alto todos los conocidos. Corredor de defensa. ¿Cómo? ¿Dónde están nuestros refuerzos? Pero los refuerzos no llegaban. El Consejo había perdido demasiados suministros. Rutas. Demasiados barcos habían desertado. El virus de la Tierra se había desatado. Podredumbre susurrante. Todavía destrozaron sus comunicaciones. Red. Estaban aislados. Y peor aún, tenían miedo. El presidente, ahora, pálida y envejecida, se sentó en silencio mientras el caos explotó a su alrededor. No tenía órdenes. Quedaron pocos para dar, no quedaron aliados en quienes confiar. Porque la Tierra había hecho lo único que no enemigo jamás había tenido. Había transformado la galaxia. Contra ellos. De vuelta en Hatton, Briggs se encontraba entre las cenizas de lo que una vez fue el gran templo de Varun. El edificio tenía 10 pisos de altura, tallado en cristal vivo, brillando con luz interior. Ahora eran escombros y escoria fundida. Se agachó junto a los restos agrietados de escultura de Tari, medio fundida, una vez. Rostro sereno se retorció en agonía. Él recogió, tomó un fragmento y lo giró en su guante. Mano. Detrás de él, uno de los más jóvenes. Los soldados se acercaron. Señor, se han retirado. No más. Resistencia. Briggs se levantó lentamente. Recogió él. Supervivientes. El soldado parpadeó. Orden. Señor. Póngalos al frente de una transmisión. Alimentar. Hazles ver lo que pasa a continuación. El soldado dudó. Y entonces Briggs se volvió. Su rostro era de piedra. No hay tumbas. Sin piedad, sin futuro. La transmisión continuó. Vive en cada consejo sobreviviente. Estación repetidora vinculada. Mostróla. Civiles capturados de Hatton, apiñados, temblando, obligado a observar como la tierra. Las máquinas levantaron todo lo que las rodeaba. Mostró a Briggs de pie en el corazón de sus ruinas, hablando con calma. Esto es el precio de la arrogancia. Este es el coste del genocidio. Querías nuestros recursos. Querías nuestros. Rendirse. Se inclinó más cerca de la cámara, voz baja. Ahora, danos tu miedo. Hizo clic en un control remoto. Detrás de él, la última torre de archivos. Su salón de recuerdos incendiado. Explotó, lloviendo fragmentos de datos y gritos. Corte de transmisión. En los días. A continuación, otros 10 sistemas desertaron. Del Consejo. Algunos por miedo, otros
Por culpa. Todo por respeto. Y la tierra no se detuvo. Ellos no se detuvieron a regodearse ni a negociar. Simplemente se movió uno por uno apuntando no. Ejércitos sino ideas, centros de cultura, historia, identidad porque la tierra no. Quieren paz. Ya no. Querían la. Consejo para olvidar quiénes eran. En un oscuro búnker de la sala de guerra de la tierra, Briggs se sentó. Con un cuaderno desgastado. Ojeó. Página tras página de nombres. Niños, maestros, amigos se fueron en el acristalamiento. Añadió uno más a la lista. Hatton borró. No sonrió. No lo hizo. Suspiró. Simplemente cerró el libro y lo dejó abajo, y miró el mapa. Cientos de sistemas aún leales al Consejo. Él tocó el siguiente. Carvos. Carvos apenas estaba en cenizas cuando se dio la orden. Firmado. El mundo una vez próspero había. Ha quedado reducida a un páramo rojo. Su. Océanos evaporados por 3 fuerzas coordinadas. Ataques orbitales. Cada uno orquestado por satélite terrestre bloqueado con precisión. Software elaborado artesanalmente por un equipo de expertos. Ingenieros de IA que ya no creían en leyes. El comandante Briggs no vio el destrucción. No lo necesitaba. Simplemente miró fijamente el siguiente punto rojo en el mapa. Uno de cientos y lo rodeó con un trozo de carbón extraído de las ruinas de una escuela de la tierra quemada. El oficial que estaba a su lado, más joven y todavía fingiendo que la esperanza importaba, finalmente habló. Señor, la información sugiere que el Consejo está intentando algo poco convencional, no militar. Briggs planteó una ceja. Ascenation, dijo el oficial en voz baja. Han contratado. ¿Alguien? Un equipo contratado. Briggs. Se burlaron. Creen que cortar la cabeza. Termina la tormenta. Creen que eres él. Solo uno mantiene todo unido. Son. Equivocado. En lo profundo de los restos desmoronados de la División de Seguridad Interna del Consejo, se reunió un equipo secreto. 4 seres. Ninguno de ellos es ciudadano. Todos ellos. Fantasmas. El Consejo los llamó Unidad 0 porque oficialmente nunca lo habían hecho. Existían mercenarios, cazarrecompensas y experimentos fallidos sacados de la archivos negros de guerras olvidadas. Sus objetivo, Briggs, el humano más buscado en historia galáctica. Recompensa por la prueba de muerte. 7 mundos del Consejo por valor de créditos. Pero no lo hacían por dinero. Lo hacían porque lo eran. Dijeron que era un mito. Y no lo hicieron. Creer en mitos. Briggs sabía que eventualmente vendrían. Él no se inmutó. Movió su comando aún. Restos orbitales desmantelados llamados Esquírabe. Una estación minera olvidada. Orbitando la cáscara ennegrecida de la Tierra. Primer ascensor espacial. Un lugar tan. Los drones del Consejo fueron irradiados e incluso evitados. Eso. La trampa perfecta. No publicó nada. Guardias, no emitieron alertas, solo. Esperaron. Llegaron en silencio. No. Fanfarria, sin explosión, solo 4 cifras. En el vacío, una armadura negra se mueve a través de la pasillos como sombras con armas fusionadas a sus huesos. Su lenguaje no era hablado. Se pensó. El primero, criatura serpentina llamada Señor. Movida. A través de las rejillas de ventilación, la piel cambia de color a metal de fósforo. El segundo, una bestia descomunal. Criado para la guerra, conocido solo como el Ma. Llevaba un martillo de gravedad tan denso que aire doblado. El tercero, un cibernético. Telépata llamado Driss, podía freír sinapsis. Con un parpadeo. Y el cuarto, nadie sabía, solo llamé a Nal. Sin calor. Firma. Sin voz, sin rostro, solo. Muerte.
Briggs se sentó en el centro de la estación. Solo, iluminado por una única bombilla parpadeante. No sostenía ningún arma, solo un vaso de nieve derretida y un panel de datos. El primero en. Entró Driss. Parpadeó. Briggs. No se movió. Asesino del pensamiento. ¿Verdad? Briggs dijo con calma. Envía electricidad. Ondas de choque a través del lóbulo frontal. Siente. Como un derrame cerebral y un ataque al corazón rodaron. Juntos. Driss parpadeó de nuevo. No pasó nada. Briggs sonrió. Lo estás intentando. Puedo. Lo siento. La cosa es que tenía mi corteza. Recableado hace 2 años. El cerebro no está donde está. ¿Crees que ya no lo es? Apretó un pequeño gatillo desde debajo de la silla. La habitación se inundó de un alto pulso de frecuencia. Los ojos de Driss estallaron. Se desplomó. Sangre gritando. Briggs no parpadeó. El señor intentó colarse por el respiradero. Arriba. En el segundo que descendió, el respiradero se derrumbó. Le aplastó la columna. Metal. Dientes. Briggs había soldado chatarra afilada en el interior. El conducto de ventilación horas antes. Él no le disparó, solo la vio sangrar. Mientras ella arañaba el suelo. Ma llegó último, cargando a través del pasillo, paredes temblando, rugiendo, balanceando el martillo de gravedad como él. El planeta le debía sangre. Briggs se quedó quieto hasta el pasillo. El piso debajo de la M cedió. Cayó 30. Entró en un túnel del reactor. Cuando subió, fuera, quemado y cojeando, Briggs lo encontró. Con una palanca. La palanca de RS. Cráneo roto antes de romperse el hueso. La boca no gritó. Cayó. Nulo. Nunca apareció. Briggs sabía por qué. Nal era. Ya estaba muerto. Había envenenado el aire en el transbordador antes de aterrizar. Muerto. El fantasma antes de la misión incluso. Empezó. Briggs se sentó solo otra vez. 4. Cuerpos en silencio. Sin alarma. Sin aplausos. Guerra justa. De vuelta en la tierra. ¿Cuándo? La noticia llegó al metro. Fortalezas. Los soldados no vitorearon. No se lanzaron puñetazos ni bebieron. Celebración. Ellos simplemente asintieron. Porque en la nueva guerra de la tierra, la supervivencia no fue una victoria. Fue la expectativa. Briggs miró por la ventana agrietada. De Esquírabe. Las estrellas parpadeaban como si estaban observando. Tomó el bloc de datos. De nuevo. El siguiente objetivo parpadeó en rojo. Un sistema llamado Cuna de Catalina. Un Consejo Mundial de Cría donde criaron la próxima generación de líderes. Diplomáticos, estrategas, donde los jóvenes nos enseñaron que la Tierra era un error. Un mancha, un accidente. Briggs golpeó el almohadilla. Luz verde aprobada. Pero esto, con el tiempo, la Tierra no se estrellaría con bombas. Atacarían con algo nuevo, algo masivo. Goliat. Goliat nació de reheses. Últimos bocetos. Planos encontrados en un dañado diario recuperado de su original lugar del accidente. Una máquina orbital del tamaño de una pequeña luna. No diseñada para disparar. No matar, sino aplastar. Caer desde órbita. Borrar el concepto de geografía. Cuando impactó, no explotó. Enterraría el legado de un planeta en su propio suelo. Construido en órbita alrededor de Marte sobre. En 7 meses se construyó Goliat. Silencio, oculto tras los bloqueadores de las comunicaciones. Y capas visuales. Cada parte llevada por naves sin marcar de todo el planeta. Red subterránea. Solo una docena de personas lo habían visto. Aún menos lo creían. Volaría alguna vez. Briggs estaba ahora debajo de él, mirando hacia arriba. Quiero que apunte a la cuna de Catherine. El ingeniero que estaba a su lado vaciló. Señor,
Ese mundo no tiene armas. Es civil educativo. La mandíbula de Briggs se crispó. Su voz era hierro. Criaron a los monstruos que acristalamos a nuestros hijos. Entendido. El consejo volvió a suplicar. Esta vez con urgencia. Nos rendimos. El presidente finalmente dijo, admitimos derrota. Nos desbandamos. Ofrecemos acceso a nuestros archivos, a todos los territorios. Solo, por favor. Briggs respondió con un solo mensaje. Deberías haberlo hecho antes de que. Enterrado re. Goliat cayó 3 días después. Entró. La atmósfera de Catalina como la de un dios sin cara. No explotó. No explotó. Irradiar. Simplemente aterrizó con él. El peso del dolor de la Tierra detrás de él. El impacto registrado como planetario. Evento de extinción. No hay sobrevivientes, no hay. Señal, sin piedad. De vuelta en Esquírave, Briggs actualizó el mapa. Otro punto, otra tumba. Se quedó mirando. Lo pensé por un largo rato y luego susurré. Por fin lo entienden. El día en que el Consejo se constituyó oficialmente. Disuelto, no hubo ceremonia. No. Transmisión de despedida, sin final orgulloso. Discurso. Solo un aviso parpadeante enviado. A través de cada relé de comunicación superviviente. El Consejo Galáctico por la presente cesa todo. Operaciones indefinidamente. Las especies miembros pueden perseguir objetivos independientes. Gobernanza. La Tierra no debe ser provocada. Eso fue todo. El órgano rector de la galaxia, indiscutible durante más de 3 milenios, plegados en un solo párrafo. Puesto de rodillas no por superiores. Números, no por tecnología avanzada, sino por la pura e innegable voluntad de un planeta. Una vez votaron por extinguir. La Tierra tenía. Ganó. La guerra había terminado. Pero nadie en la Tierra sonrió. Sin champán, sin desfiles. No hay celebración mundial porque la Tierra no había sobrevivido. Había cambiado. Briggs se quedó solo en el control. Cámara de Esquírave, mirando el mapa. Por última vez. La mayoría de los puntos estaban desaparecido, desvanecido, quemado. Algunos fueron. Siguen rojos, activos, peligrosos. Pero ellos no eran consejo. Eran fragmentos. Sistemas rotos, señores de la guerra dispersos. Bandas piratas que intentan forjar imperios. De lo que la Tierra había dejado atrás. Apagó el mapa. No había nadie. Quedaron para luchar. Solo el silencio de victoria. De vuelta en la Tierra, los cielos estaban grises. Las ciudades, lo que quedaba de ellas, eran reconstrucción. Despacio. Pero nadie lo llamó paz. Tú no. Llámalo paz cuando los niños todavía están tosiendo ceniza. No lo llamas paz. Cuando los océanos brillan por la radiación. No lo llames paz cuando aún puedes. Escucha el cristal agrietarse bajo tú. Botas. La tumba de RS en lo profundo de la tundra de Alaska. Estaba intacto. Incluso ahora, los soldados vinieron. Cada semana no llorar, no hablar, solo. Pararse, para recordar. No lo que hizo, pero en lo que tuvieron que convertirse debido a él. Briggs no regresó a la Tierra. Se quedó. En órbita, el mando anclado en él. Restos de guerra. No sonrió, no. Hablaba mucho, solo observaba. Porque la guerra cambia a un hombre, y ganar eso cambia. Lo empeoró. 7 semanas después del consejo. Otoño. Las especies supervivientes comenzaron. Extendiendo la mano uno por uno. No con demandas o amenazas, pero con disculpas. Con ofertas, con miedo. Llamaron Tierra el Sol Negro, una fuerza demasiado pesada. En órbita, demasiado peligroso para ignorarlo. Y. Así que se arrodillaron. Mundo después. Mundo, planeta tras planeta. No porque creían en la visión de la Tierra, pero porque tenían miedo de lo que
La Tierra podría prescindir de uno. La primera propuesta para un nuevo orden llegó de la propia facción del norte de la Tierra, extácticos militares que habían trabajado junto a Re, ahora hambriento de estructura. Ley única, la llamaron nuevo código. No paz, sino control. Lo llamaron el pacto de ceniza. Bajo él, la Tierra ya no conquistaría, pero la Tierra también. Nunca más será cuestionado. Si un sistema, si se resistían, se les recordaría. Suavemente, luego violentamente. Briggs no lo hizo. Escribir el pacto de ceniza. Ni siquiera lo leyó. Eso, él simplemente lo aprobó. Porque en él, al final, la guerra había comido algo por dentro. Él, algo vital, algo humano. Había visto arder mundos. Había visto cosas buenas. Los hombres se vuelven salvajes. Vi a los niños volverse armas. Y ahora observaba como él. La galaxia hizo dioses de las mismas especies. Una vez quisieron borrar. No había más nosotros y ellos. Sin rebeldes, sin consejo. Solo la Tierra y todo lo que la Tierra poseía. La primera rebelión se produjo 6 meses después. Una colonia fronteriza en lo profundo de las ruinas de antiguo espacio del Consejo. Menor, pobre, desesperados. Se negaron a pagar tributo. Se negó a colgar la nueva bandera de la Tierra. Dijo, no creyeron las historias. Dijo, la Tierra era mortal. Briggs no envió un ejército. Envió una transmisión. Justo. Metraje. Maratón 4. La palanca de RS. El momento en que Goliat golpeó la cuna de Catalina. Al anochecer, los líderes de la colonia se rindieron. Por la mañana, se habían ido. Sus ciudades fueron arrasadas no por buques de guerra sino por terraformadores diseñados para borrar arquitectura hasta el suelo. Eso fue la nueva guerra. No se peleó. Fue. Con el tiempo, la Tierra se volvió menos una nombre y más un concepto, una advertencia, una mito. Susurros pasados en la oscuridad de estaciones espaciales. No desafíes al sol negro. No lo hagas. Haz que la Tierra te mire 2 veces. No lo hagas. Di el nombre de RS a menos que estés listo. Sangrar por ello. Pero no todos los humanos estaban orgullosos. Algunos tenían. Comenzó a fracturarse, a cuestionar el legado. Estaban construyendo. Veteranos, en su mayoría. Aquellos que recordaban cómo era. Antes de que cayera el cielo. Los que recordaban. Los rostros de los muertos. Algunos se negaron. Pacto de ceniza. Otros desaparecieron en él. Vacío. Había rumores de un vacío oculto. Flota. Excomandantes terrestres rebeldes. Exsoldados construyendo su propia santuario más allá del borde. No fuera de odio por la tierra, pero tristeza. Porque, en el fondo sabían que Re no había muerto. La tierra podría convertirse en aquello que odia. Briggs escuchó los rumores. No actuó. Él solo observaba. Porque una parte de él, enterrado bajo la rabia y los años de guerra, todavía se susurraba que tal vez lo eran. Cierto, que tal vez en algún lugar por ahí, Re habría puesto un límite. Pero, ya era demasiado tarde. La guerra se había convertido en una sistema, y la Tierra fue el arquitecto. En el 10º aniversario de la votación, para invadir la Tierra, se construyó un monumento, descubierto, no por humanos, sino por extraterrestres. Un mundo destrozado llamado Dan 6, una vez un títere del Consejo, ahora aliado de la Tierra. Lo erigieron en el punto más alto de su capital. Pico. Sin nombres, sin banderas, solo un solo. Piedra negra con una frase tallada. En ello. Votaste para destruirnos. Nosotros. Votó para convertirse en algo peor. Briggs nunca lo visitó. Murió hace 6 años. Meses después, tranquilamente solo en órbita. No. Ceremonia. Sin funeral, solo un barco. A la deriva por el espacio, con las luces apagadas.
Mensaje en repetición. Reprodujo la voz de Reese, una voz recuperada. Fragmento de un registro de misión, deformado y raído. No estoy aquí para ganar. Estoy aquí para hacer. Seguro que nunca olvidarán lo que somos. La Tierra no lo olvidó. La galaxia nunca. Podría. Epílogo. Votaron por invadir la Tierra. Querían minerales, tierras, mano de obra. ¿Qué? Lo que consiguieron fue una especie que sangraba y todavía estaba de pie, que se arrastró fuera de la tierra con huesos rotos y dijo, intenta. Más duro. Obtuvieron fuego, ruina y silencio. Tienen ARS. Tienen Briggs. Tienen un cementerio de leyendas. Y un futuro escrito en cenizas.